Hola amigos de YouTube, hoy les traigo mitos y leyendas chilenas. Si quieren mitos y leyendas de otros países solo díganlo. Leyenda chilena corta de la Pincoya. Esta leyenda comienza hablando de Huenchula, quien era nada más y nada menos que la consorte del rey del mar. Hay que mencionar que algunas personas de ciertas regiones de Chile se refieren al monarca como Millalobo. El caso es que Huenchula acababa de convertirse en madre y uno de sus más grandes anhelos era que su marido la dejara salir a tierra firme, para que ésta pudiera llevar a su hija Pincoya, para que la conocieran sus abuelos. La mujer salió del mar llevando a su hija en brazos tapada con hojas de algas marinas. Los padres de Huenchula también tenían muchas ganas de ver a la criatura. Sin embargo, antes de que su madre quitara todas las hojas que cubrían a la bebé, se acordó de que su marido le había dicho que ningún humano podía verla. Así que la mantuvo tapada durante la visita. Cuando estaba a punto de irse, les pidió a los abuelos que cuidaran a Pincoya un momento, en lo que ella iba a la embarcación que la llevó a tierra, para sacar unos obsequios que les había traído. En el instante en el que Huenchula salió de casa de sus padres, estos no resistieron la curiosidad y quitaron la última hoja que cubría a su nieta. No creo que vaya a pasar nada, si solo la vemos por un segundo, mencionó el abuelo. Pincoya era la criatura más hermosa que habían visto en toda su vida. Quisieron cubrirla rápidamente, pero algo les impedía que dejaran de mirarla. En eso regresó Huenchula, quien al darse cuenta de lo ocurrido comenzó a gritar desesperadamente. Sin que los ancianos se dieran cuenta, poco a poco la pequeña niña se fue transformando en agua de mar totalmente cristalina. Su madre la tomó en sus brazos y se fue corriendo en dirección al mar. Sin pensarlo dos veces, se zambulló y comenzó a nadar hasta donde estaban los dominios de su esposo. En el instante en el que llegó frente a él, su hija ya se había transformado en una adolescente. A partir de ese momento la Pincoya es la protectora del mar. Si por alguna razón, un barco está en problemas, ella calma las mareas para que los marineros puedan volver a buen puerto. No obstante, hay veces en las que no puede controlar la furia del mar y es entonces cuando con ayuda de su hermana la sirena, se lleva a los cuerpos sin vida a que reposen en el caleuche. Una embarcación mítica en la que el alma de los humanos descansa por la eternidad. Leyenda chilena corta. El Camahueto. El Camahueto es una criatura mitológica de leyenda que según la descripción de los lugareños se parecía a un ternero. Su estampa es muy hermosa, gracias a que su pelaje es de un color verde brillante. Quizás, la mayor de sus particularidades es que tiene un cuerno situado justo al medio de la frente, de la misma manera que el unicornio. Las leyendas que se cuentan en Chiloé aseguran que invariablemente los camahuetos nacen en las capas subterráneas de la tierra, a partir de los restos de uno de esos cuernos. También se cuenta que las curanderas usaban el cuerno de estos animales como ingrediente principal en sus brebajes. Ya fuera para curar cosas tan simples como leves infecciones en la piel o enfermedades degenerativas como por ejemplo el reumatismo. Sin embargo, había que tener un especial cuidado al momento de utilizar tan poderoso ingrediente, puesto que, si se usaba demasiado el paciente corría el riesgo de sufrir dolores crónicos de cabeza y en casos extremos, episodios de locura permanentes. En la actualidad, en algunos mercados de Chiloé se ofrece a los turistas la raspadura de camahueto para aliviar cualquier tipo de malestar. A pesar de esto, lo que verdaderamente están ofertando es ralladura de conchas de mar. Leyenda chilena corta de la Lola. Tal vez esta sea una de las leyendas chilenas más afamadas no solo de ese país, sino de gran parte de Sudamérica. Este relato es ampliamente conocido sobre todo por la gente que se dedica a la minería. El mito hace referencia al espíritu de una mujer joven que aparece por las noches, arrastrando el féretro de su esposo. Dolores, obviamente sus familiares y amistades allegadas siempre la llamaron Lola, era una muchacha bastante guapa, a quien todos los muchachos del pueblo la asediaban, pues querían que ella se convirtiera en su novia. Por otro lado, su padre, quien siempre quiso que su hija se casara con un hombre de buena familia, la protegía demasiado, pues no deseaba que su retoño se relacionara con alguien que no perteneciera a la clase alta. Sin embargo, un día la chica se escapó de su casa y conoció a un minero muy pobre. La pareja se enamoró al instante y Lola, al saber que su padre no aprobaría esa unión, decidió huir con su amado en una fría noche. Con el tiempo el marido de Dolores se convirtió en un hombre rico y poderoso, gracias a que llegó a trabajar en varias minas de las que se extraían metales preciosos tales como oro y plata. Pese a lo que se pudiera pensar, la pareja no era feliz, ya que el minero le era infiel a su mujer. Según cuentan los que saben esta crónica, un día Lola decidió esperar a su esposo en casa.
En cuanto él llegó, la mujer no pronunció ni una sola palabra y lo apuñaló directamente en el corazón. Luego de eso Lola se fue corriendo con dirección al cerro gritando incoherencias. Después regresó al pueblo y les contó a los lugareños que a su marido lo habían asesinado unos ladrones. En la mente de Lola la mentira poco a poco se fue convirtiendo en una verdad absoluta. A tal punto que un día tomó el cajón en donde reposaban los restos de su esposo y salió a la calle arrastrándolo, en busca de los asesinos de su marido. Me contaron que, en la región norte de Chile, se puede escuchar el sonido que produce el féretro al deslizarse sobre la tierra, sobre todo en las noches de luna llena. Leyenda chilena corta del culebrón. De acuerdo a personas que se han dedicado a estudiar y recopilar las diferentes leyendas chilenas, el culebrón es un personaje que guarda cierta similitud con otras criaturas mitológicas del continente sudamericano. Por ejemplo, hay quienes dicen que la figura de Quetzalcóatl, dios supremo de la cultura mexica, es lo más cercano a este ser que habita en las regiones andinas. La leyenda en cuestión afirma que alguna vez existió una culebra de gran tamaño. Una de sus características era que su cuerpo era muy grueso y que en los lados de su cabeza tenía una especie de alas, mismas que solo utilizaba en el momento en el que se ocultaba el sol, ya que se trataba de una criatura a la que le gustaba salir de noche. Se dice que, durante la mañana, el culebrón se ocultaba en lo profundo de las cavernas. De igual forma se cree que esta criatura no causó nunca daño a los seres humanos. Su alimento preferido es la sangre extraída de las cabras recién nacidas. Sé perfectamente lo que estás pensando en este momento, y es que no podemos dudar que este último párrafo tiene una clara vinculación con otro mito latinoamericano. El del chupacabras, del cual tal vez en otra ocasión hablemos con más detenimiento. Leyendas chilenas para niños. Las leyendas chilenas para niños funcionan como un instrumento cultural que se usa tanto en casas como en colegios, para que los niños sepan el lugar exacto de donde provienen sus raíces. Por si esto fuera poco, se ha comprobado científicamente que el leer en familia esta clase de historias, ayuda a fortalecer los lazos afectivos entre los distintos miembros que la componen, ya que, al término de la lectura, se pueden intercambiar opiniones, dudas o simplemente dar un punto de vista. Leyenda chilena para niños de la añañuca. En caso de que no lo sepas, la añañuca es un tipo de flor que crece principalmente en la región norte de Chile. Algo así como la nochebuena, flor originaria de México. Retomando la leyenda que nos atañe, vale la pena mencionar que la zona en donde la añañuca crece de manera natural, es en Coquimbo. Verdaderamente son pocas las personas que conocen que el nombre esa flor, procede de una linda historia de amor que con el correr de los años, se convirtió en leyenda. El relato que estoy a punto de contarles procede de una época anterior a la conquista del territorio chileno. En aquellos tiempos, vivía una bellísima joven de nombre Añañuca, quien se enamoró de un muchacho que pasó por el pueblo, pues este iba en busca de un tesoro que supuestamente se encontraba enterrado en un lugar cercano. Fue amor a primera vista. El hombre dejó olvidados planes y se casó de inmediato con la chica. Fueron muy felices por mucho tiempo, hasta que una noche, el sujeto se despertó sobresaltado, al tener un sueño en donde supuestamente se le revelaba la ubicación exacta del tesoro. A primera hora de la mañana, el hombre alistó sus cosas y le dijo a su mujer que volvería en poco tiempo, acompañado de costales repletos de oro. Paulatinamente los días se transformaron en años y su esposo de nunca volvió al pueblo. Algunos dijeron en su momento, que lo que le ocurrió al hombre fue que uno de los espejismos que de vez en cuando aparecen en las pampas, se lo tragó. Cualquiera que sea el caso, cabe mencionar que la mujer murió de tristeza. La tarde en la que fue sepultada, las nubes negras cubrieron el cielo por completo. Después de eso cayó una fuerte lluvia. Al día siguiente, la gente no daba crédito a lo que veía y es que, sobre la tumba de la muchacha, habían crecido unas hermosísimas flores de color rojo. Se piensa que esto ocurrió debido a que el corazón de Añañuca se transformó en pétalos, a fin de poder observar si alguna vez, su amado regresaba junto a ella. Leyenda chilena para niños del Colo-Colo. Cuenta la leyenda que el Colo-Colo es una criatura mítica que le gusta chuparle la saliva a la gente que acostumbra a dormir con la boca abierta. El nacimiento de este ser es un tanto extraño, pues los campesinos aseveran que se origina de los huevos abandonados que las gallinas de campo extravían. Luego estos son recogidos por culebras quienes se lo llevan a su morada en donde los empollan. Después cuando la criatura nace, la víbora lo adiestra hasta que éste aprende a chupar la saliva de las personas. Se dice que un día un hombre y su familia se fueron a vivir a una casa en el campo.
No obstante, en cuanto llegaron, una de las vecinas les advirtió que lo mejor que pueden hacer era irse de ahí, ya que en ese domicilio los antiguos dueños habían muerto a causa del Colo-Colo. Eso es solo una leyenda chilena, mujer, le agradezco el aviso, pero tenga por seguro que, si la criatura aparece, yo la mataré de un pisotón. Replicó el padre de familia. En la noche todos se fueron a acostar a sus respectivas habitaciones. De pronto, un fuerte grito hizo que su mujer se despertara. Giró la cabeza y vio cómo su marido tenía una terrible expresión de pavor en el rostro. Ella saltó de la cama y encendió lo más pronto que pudo una vela. Rápidamente se dio cuenta de que su esposo tenía la boca completamente seca y que además no era capaz de respirar. A la mañana siguiente, la mujer y los niños abandonaron la casa. Nunca se dijo que el misterioso fallecimiento de aquel sujeto fue provocado por el Colo-Colo, pese a eso, aquella casa jamás volvió a alquilarse. De hecho, pasadas ya varias décadas, una madrugada, la construcción se vio envuelta en llamas sin que aparentemente nadie hubiera iniciado el fuego. Maneras de acabar con el Colo-Colo hay muchas, solo que se trata de una criatura sumamente escurridiza, por lo que es difícil matarlo. La más simple, es tirándole varias pedradas. Leyendas chilenas de terror. Las leyendas chilenas de terror son historias que, como su nombre lo indica, buscan que los lectores sientan miedo. Para conseguir este propósito, dichos relatos deben contener ciertos elementos fantásticos que desencadenen en el subconsciente del público sensaciones que generen temor. Según registros históricos, las primeras leyendas y mitos modernos que fueron transformados al terror provienen de finales del siglo XVIII, aunque debemos ser claros al decir que esta regla no aplica para todas las crónicas antiguas latinoamericanas. Leyenda chilena de terror del cuero. El cuero es una criatura que vive en casi cualquier lugar en donde hay agua, no importa si esta es dulce o salada. Sin embargo, su hábitat preferido es en pequeños riachuelos u obscuras lagunas. Su forma es justamente la de un cuero de vacuno, por eso los indígenas le dieron ese nombre. En uno de los extremos de su cuerpo, posee unas fuertes, afiladas y largas garras. Realmente son pocas las personas que han podido dar una descripción certera de su cabeza, pues se dice que ésta se encuentra cubierta por una suerte de tentáculos que desembocan en dos puntos de color rojo, los cuales se cree que son nada más y nada menos que los ojos de dicha bestia. Por otro lado, un elemento que es constante en cualquier versión de esta historia es que en el centro de su cuerpo tiene una boca, misma que es capaz de succionar la sangre de sus víctimas, a través de la piel. Además, tiene la capacidad de nadar sobre el agua, por lo que prácticamente ningún animal o persona está a salvo de sus ataques. Uno de los poderes más conocidos del cuero es el poder dominar el agua a su antojo. Él puede hacer subir o bajar la crecida del río, con tan solo desearlo. También, tiene la capacidad de hipnotizar a sus víctimas, para que éstas permanezcan inmóviles durante su ataque. Ahora mismo se me viene a la mente el relato que habla sobre una joven mujer que se encontraba lavando ropa a la orilla de un apacible río. La muchacha estaba tan distraída realizando sus actividades que no se percató de que el cuero se iba acercando poco a poco a ella. La bestia esperó el preciso instante en el que la joven metió una de sus manos al agua, para jalarla y succionarle toda la sangre en cuestión de segundos. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de la chica fue encontrada por los moradores de aquella región chilena. Continuando con los aspectos mágicos de estas leyendas, no podemos dejar de mencionar el hecho de que la única manera de estar seguros de que el cuero jamás te atacará es acercarte a un machi. Estos individuos utilizan un conjuro especial para atraer a la criatura lejos del agua. Una vez que la bestia se encuentra en tierra firme, el hechicero le tira unas ramas de calafate, un arbusto de la región andina que se caracteriza por tener unas ramas extremadamente duras. El engaño consiste en hacerle creer al cuero que ha atrapado a una gran presa. Mas al momento en el que éste se dispone a atacarla, las ramas llenas de espinas, se le entierran por dentro, causándole una muerte lenta y dolorosa. Así termina esta leyenda que se originó en el sur de Chile. Leyenda chilena de terror del Caleuche. En la primera leyenda de esta entrada, hicimos una breve referencia al Caleuche. Sin embargo, no pudimos contar su historia completa. Por esa razón, decidimos dejarla para el segmento final. En las leyendas de terror, nunca puede faltar una crónica que hable sobre una embarcación fantasma. Dice la leyenda que el Caleuche es una nave que navega a la deriva por los mares que pasan por Chiloé, así como por los canales que se encuentran al suroeste. La tripulación principal del barco está compuesta por poderosísimos hechiceros.
Durante las noches de luna llena, se puede ver un buque de gran tamaño con las velas completamente desplegadas, del cual emana el sonido de varios instrumentos musicales. De vez en cuando, se oculta en una capa de densa neblina, la cual es producida por la misma embarcación. Adicionalmente, se sabe que el caleuche no puede ser visto durante el día. No obstante, si por algún motivo, alguien se trata de acercar a él, de inmediato el barco se transforma en una tabla de madera que es imposible de atrapar. En otras palabras, aunque tratarás de llevarte ese tablón a la orilla, no podrías hacerlo puesto que éste se adentraría más y más en el mar. En otras ocasiones, el barco se transforma en roca y sus tripulantes se convierten en pájaros. Las personas mayores comentan que quienes habitan en el barco, en realidad son personas que en algún momento de la historia fueron hechizadas y convertidas en una especie de esclavos. Por si esto fuera poco, se dice que todos y cada uno de ellos tienen una pierna atada a la espalda. Eso significa que, para andar, necesitan dar saltos. Otra peculiaridad que se menciona en los mitos que tienen que ver con esta historia es que, ninguno de los que se encuentran a bordo recuerda su nombre, ni cómo llegó allí. Finalmente, los habitantes de Chile le lanzan una advertencia a todo aquel que no conozca esta leyenda. Y es que, si en algún momento de tu vida te llegaras a encontrar con el caleuche, no debes verlo de frente, ya que de lo contrario se te torcerá la boca como castigo por observar una embarcación conducida por brujos.